Listo. A ver. Ok. Bueno, en lo que llega. ¿Quedó claro el concepto de el pictograma al logograma? Sí, Miss. Ok. Entonces aquí el punto era, la escritura surge como forma de contabilidad, surge desde tratar de hacer una escritura eh, que represente conceptos, iniciando desde una manera muy básica, a partir de dibujos figurativos, es decir, representar la realidad tal cual es, hasta generar una abstracción para poder tener signos o imágenes, bueno, en este caso logogramas, que representaran el concepto, ¿no? Entonces, de esa forma surge la escritura para luego desarrollarse pues una escritura ya en este caso que al inicio era con una función contable, para después desarrollarse una escritura con otras intenciones, pues ya como de dejar un registro de la historia o ya dejar una cuestión más lírica, poética, etcétera. Y en estas formas de escritura también se generaron las llamadas estelas. Espera, es que me está dando muchos mensajes aquí. Okay, sí. Ahí está. Se van a generar esta otra tipología de, de escultura que son las llamadas estelas. Las estelas son como estos grandes bloques de piedra, generalmente que puedes bordear, que puedes circular básicamente, que son un tipo de escultura en bulto. Estas estelas, tenemos esta que es como muy famosa y muy conocida, que es el llamado Código de Hammurabi. Por ahí lo hablaba con Juan también en una de las clases, que el Código de Hammurabi es el primer código de leyes que se realizó en el mundo. Es decir, tenemos la civilización ya, ¿no? Perdón, sí, bueno, tenemos la civilización, con todos los elementos que ya dijimos que conllevaba tener una civilización, religión, política, leyes, que tuviera cierta cantidad de personas, etcétera. Entonces, al tener una civilización, necesitas una forma que te permita llevar un orden o un control dentro de la población, porque si no, pues, imagínate, son 30,000 personas, puedes controlar a 2 personas, sí, se pueden poner de acuerdo, sí, pero empezar a controlar 30,000 personas para arriba, pues empieza a volver un poco complicado. Entonces, este código de Hammurabi surge como el primer código de leyes que permitió generar un orden o un control dentro de la sociedad, pues para que la civilización funcionara y no que cada quien no hiciera pues lo que se le diera la gana. Entonces, este código de Hammurabi fue o está representado aquí escrito en esta estela y podemos encontrar leyes como esta. Vamos a leerlo. Esto de ojo por ojo, diente por diente. Yo no sé si has escuchado esta frase alguna vez. Sí, Miss. ¿A qué te suena eso de ojo por ojo, diente por diente? Pues no sé, como tipo justicia, o sea, si alguien hace algo malo, a él se le va a regresar, o sea. Sí, de la misma forma. Sí, justamente.
Mira, por ejemplo, aquí la ley 229. Vamos a leerla nada más para saber. Si un ingeniero hizo una casa para otro y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el ingeniero será muerto. Es decir, si tú hacías una casa como arquitecta y se te caía y matabas a alguien, pues también te iban a matar a ti, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y luego, si esa casa que diseñó el ingeniero hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del propio el ingeniero. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, el mismo castigo para la acción que tuvo en consecuencia lo que pasó, ¿no? Y luego, 231. Si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, dará al propietario de la casa esclavo como esclavo, un esclavo equivalente. Es decir, ellos tenían un sistema pues muy justo, un poco sanguinario, sí, pero justo y funcionó. O sea, en su momento pues seguramente funcionó. Y pues este código de Hammurabi sirve como referencia pues, más bien sirvió como inicio de pues, las cuestiones de derecho, de leyes y derecho. ¿Dudas hasta aquí? No, mis. Ok, está simple. Y bueno, seguimos. Se van a realizar también en cuanto a la escultura, este tipo de escultura en relieve llamado los rollos cilíndricos. Los rollos cilíndricos eran pues estos cilindros a los cuales les generaban una extracción de material. Aquí vemos claramente la escultura en relieve sustractiva o el bajo relieve. De modo que generaban este cilindro, luego tenían una placa, esta placa de barro, y giraban el rollo cilíndrico sobre la placa de barro y generaba el volumen, es decir, generaba un alto relieve. Y de este modo, pues era como generaban pues estas plaquitas. Entonces, hacían el bajo relieve en el cilindro, lo giraban sobre una placa virgen de barro y pues se generaba el grabado de lo que se hacía en el sello. ¿Y para qué funcionaban estos? Eran como una especie de identificación. Actualmente a nosotros nos piden el INE o algún tipo de credencial de identificación, y lo que ellos hacían con esto era como su especie de identificación. Entonces, pues ya la pasaban sobre el sello y quedaba como pues, su sello propio, básicamente. ¿Dudas con esto? No. Ok. Ok. ah, y ahora sí. Ay, perdón. En cuanto a la escultura en bulto, bueno, ya nada más para finalizar. Entonces, en escultura en relieve tenemos las placas que sirvieron como sistema contable, las estelas, que son como estos bloques de piedra, placas, estelas y los sellos cilíndricos. Ok, entonces esas tres tipologías de relieve son las que se desarrollaron en Mesopotamia en cuanto al relieve. Y luego, en cuanto a la escultura de bulto, lo que se va a generar en Mesopotamia, pues son las que ya comentamos hace ratito. Van a ser escultura de bulto de forma antropomorfa, de forma zoomorfa o de forma híbrida. De forma antropomorfa van a representar estas tres personajes, orantes, deidades y reyes, y también van a representar animales sagrados. En cuanto a sus características morfológicas o de forma, son que la escultura de bulto aquí se tiene que afrontar de manera frontal, son simétricas y son estáticas. Vamos a ver estas características a qué se refieren. Ok. Por ejemplo, aquí tenemos esta escultura de bulto antropomorfa que son los orantes. Los orantes son estas estatuillas. Si recordamos el sigurat,
En el Sigurat, hasta la parte de arriba, estaba el templo, ¿no? En el templo era pues donde adoraban a sus dioses y estas figuritas de los orantes estaban aquí en la parte del templo y si te das cuenta, la posición que tienen las manos como en forma de oración. Ellos se conocía que son los orantes porque al estar siempre ahí en el templo, en esa misma posición como en forma de oración, significaba que estaban en oración eterna. Es decir, el templo siempre tenía quien estuviera orando y pues eran estas figurillas. Esa era como su función. Pues vivir toda su vida, bueno, estar ahí toda su vida orando en oración eterna para los dioses en el templo. Esa era la cuestión de su función. Ahora sí, en cuestiones de sus características morfológicas o de forma de la escultura, vamos a verlas. Decíamos en la diapositiva anterior que eran estáticas. Si tú puedes ver la figura, no tiene mucho movimiento. Es decir, no tiene, se siente claramente que están en una posición sin moverse, vaya, o sea, que, ¿cómo te podría hacer la comparación? Si yo hago un dibujito, voy a hacer el dibujito de este monito. ¿Cuál se siente más en movimiento? ¿Este monito que acabo de hacer o este orante? El que usted hizo. Exactamente. Por la forma en la que están dispuestas la posición de las piernas, el brazo, incluso la dirección en la que lo estoy poniendo, se siente que hay un movimiento. Aquí obviamente la posición en la que está justo al centro, con los pies puestos de manera lineal, entonces no hay un movimiento, son cuestiones, es una escultura estática, lo cual nos lleva a esta palabrita. La escultura es hierática. Esta palabrita de hierática la vas a encontrar mucho cuando hablemos de escultura primitiva o de la escultura más antigua. La escultura más antigua o más primitiva es hierática porque tiene una posición rígida y estática, justamente lo que estamos hablando. Una posición rígida, así como, no sé si te ha pasado cuando tú tienes mucho frío que te quedas como en una posición muy congelada, muy rígida de tu cuerpo, hasta lo sientes como pesado. Sí. Un poquito esa rigidez o ese hieratismo se puede ver aquí en las figuras. No se siente una postura liviana o una postura suelta o una postura cómoda. Se siente como esa rigidez o esa pesadez dentro de su posición. Entonces, cuando veas tú que una escultura es rígida o así estática o como pesada, es una pieza escultórica hierática, así se le conoce a ese concepto. Otra característica es su cuerpo simplificado o geometrizado, es decir, la escultura, para poder resolverla, la geometrizaban, es decir, pues esta faldita la resuelvo fácilmente porque es como un trapecio. Luego esta barba también es como una especie de trapecio. Y luego los hombros, los bracitos son como cilindros. Ajá. La cabeza es como cuadrada. Todo esto lo puedo conceptualizar como un círculo o un cilindro o incluso esto puede ser todo un rectángulo. Es decir, todo está muy geometrizado, el cuerpo humano no es así, no está tan geometrizado. El cuerpo humano tiene curvas naturales. No puedes resolver un cuerpo humano solamente poniendo cuadrados, solamente poniendo triángulos o solamente poniendo trapecios. Pero como estamos hablando de una escultura muy primitiva, pues poder resolver
curvas que tiene el ser humano de manera natural, pues es difícil. Entonces hay que geometrizar, como abstrayendo la forma para dejar como las formas más representativas de una manera muy geométrica, pero para poderlo realizar. ¿Queda claro el por qué hacían esta geometrización? Sí, Miss. Ok. Entonces, cuando tú veas que las esculturas son hieráticas, es decir, rígidas, estáticas, y aparte están geometrizadas, significa que son de un periodo muy más primitivo. Ok. En cuanto a su posición, eh, estaban investidos, es decir, tenían ropa, no representaban ahí el cuerpo desnudo. La posición está sedente o de pie. Las manos también es importante, pues por la función que tenían de generar una oración eterna, están con sus manos en forma de reverencia o de oración. Y aquí lo importante también, en específico de estas esculturitas, es el rostro como protagonista. ¿Qué sensación te da el ver el rostro de estas esculturas? Pues no sé, Miss, es que, por ejemplo, hay figuras en las que siento que la forma o el tamaño de su cabeza, de su rostro, no está en proporción, pero Ujú. aparte también se ven como, no sabré decirle, es que le iba a decir así como, como serenos, como calmados, pero tienen los ojos muy grandes, entonces no, Ok, no sabré decir. de hecho sí, o sea, aquí lo importante de hecho sí son los ojos. Estas esculturas evidentemente fueron hechas eh, para un culto a los dioses. Entonces, ni siquiera, o sea, si tú te paras enfrente, ni siquiera tienen contacto visual como que contigo, o no hay una relación entre la persona que los está viendo con ellos, porque su misma posición parece que ven hacia lo eterno, o sea, como que no están, su mirada parece no estar en este mundo, parece como de otro plano, que es el objetivo que tenían. Este, su mirada o su rostro, sus ojos, representa que están viendo hacia la divinidad. No sé si te ha pasado a ti que hay obras o cuadros que que los ves y parece que te siguen con la mirada, o que Ujú. hay una relación entre tú y el cuadro, o sea, como que te sientes cercano a ellos. Sí, En cambio, aquí no hay una cercanía, ellos están en su adoración a los dioses, a lo eterno. O sea, parece que ni siquiera están justamente como en este plano de terrenal. Entonces, bueno, cumplieron su objetivo ahí. Ya para finalizar, aquí hay una evolución de la escultura en cuanto a sus características. Ve esta figura de, de bronce y compárala un poquito con la escultura de los orantes anteriores. ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras entre esta escultura respecto a la anterior? ¿Qué bueno, cambió? esta está más, bueno, se ve, a las otras se veían más, como más simplificadas, no tenían tantos detalles, la forma, bueno, ya ve como dijimos a usted hace rato, solamente eran como figuras geométricas, o sea, un círculo, un rectángulo, un cilindro, y aquí no, aquí ya se ven más bien los detalles, como en Correcto. la barba. Sí, justamente eso que estás diciendo. Todo eso que tú encuentras como más orgánico, no tan geometrizado como en lo anterior, se conoce como naturalismo. Ese naturalismo no es otra cosa como más que tratar de representar las cosas tal cual son. Y las líneas son, pues sí, más naturales, hacer la nariz,
como es, el ojo con todas sus líneas. Ya no van a ser el ojo como ese gran círculo raro, sino el ojo tal cual con sus líneas naturales. Y aquí se ve que se siente todavía un poquito antigua esta escultura respecto a otras que vas a ver más adelante, porque todavía tiene cierta geometrización, la conserva aquí en la barba. Es decir, todavía no hay una forma de resolver eh, técnicamente muy bien el tema de las barbas, entonces lo resuelvo con un cuadrado, ¿no? Hay con ciertas formas muy geometrizadas, pero sin embargo ya vemos una naturalidad en el rostro, ya hay una evolución, ¿ok? Y ahora sí, por último, en cuanto a las esculturas homorfas, vemos esto, a ellos les gustaba mucho hacer esto de los híbridos, que es la representación antropomorfa y zoomorfa combinada en una sola escultura. Entonces, por ejemplo, aquí pues vemos obviamente la cara antropomorfa y el cuerpo como de una especie de caballo, o no sé qué sea, caballo alado, más o menos. Ok. Características aquí escultóricas es la monumentalidad, es decir, estas esculturas se integraban a la arquitectura. Es ahí donde les decía la clase pasada, me parece, que la escultura, la pintura y la arquitectura iban como de la mano, se entendían juntas. Entonces vemos estas esculturas zoomorfas como eran parte del acceso de una de esas entradas monumentales y tenían una escala monumental. Es decir, si ponemos a una persona está como de este tamaño. Entonces, imagínate ahora sí entrar a una ciudad donde entras y lo primero que ves es esto, pues entiendes que estás entrando como a un espacio pues muy poderoso, muy importante. Y pues eso, la tendencia al naturalismo, es decir, estas líneas, como ya lo dijimos, más naturales, no tan geometrizadas, y pues su integración a la arquitectura como parte de la ornamentación de esta. Eh, A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ok, ¿dudas en cuanto a la escultura? No, mis. Ok, entonces como punto importante, pues, es la escultura en Mesopotamia es una escultura primitiva, es geometrizada, es hierática, es rígida, es estática, es monumental y está integrada a la arquitectura. Con estos 5 conceptos podrías conceptualizar básicamente lo que sería la escultura en Mesopotamia. Y ya ahora sí, en cuanto a la pintura lo que van a desarrollar son temas religiosos y mitológicos, otra vez ligados a la cuestión religiosa. Está integrada a la arquitectura, al igual que la escultura, como lo vimos anteriormente, y esta van a utilizar una técnica que se conoce como la técnica de incrustación, que la técnica de incrustación es esto. No, aquí se ve mejor. La técnica de incrustación es, tienes piedritas, las puedes ir pintando de colores y a esas piedritas las vas a pegar sobre un material o sobre un soporte. Entonces, si te das cuenta, son como especie de mosaiquitos que van componiendo la obra. ¿Sí lo notas? Sí, sí se nota, pero se notaba más en la del león. A ver, vamos a buscar la de león. Bueno, sí, aquí se nota un poco más. Ok. Bueno, entonces ellos lo que iban a hacer, pues, es lo que ya habíamos hablado, esa integración plástica o esa integración, pictórica o escultórica a su arquitectura,
a partir de este tema de la incrustación, es decir, ir pegando material a una superficie para generar una especie de como de mosaicos. Ok. Y pues generaban con esto relieves, aquí vemos un alto relieve, o puedes generar relieves, bajo relieves, perdón, y todo eso lo pintaban con esta pintura que se llama pintura mural. La pintura la iban a desarrollar, este, una pintura que se llama como pintura al fresco, es decir, usar pigmentos, un pigmento. El pigmento era, pues, eran como óxidos o tierras, o pues más bien óxidos y tierras que generaban de la trituración de piedras o de obtención de plantas. Y a este pigmento le ponían un aditivo, que en este caso podía ser leche o podía ser algún tipo de grasa para que se quedara pegado como a la pared o al elemento al que querían que se quedara en cuestión de soporte. Entonces, pues era la forma en la que hacían su pintura. Mira, aquí se ve más claramente. Todos estos colores rojizos son óxidos que obtenían seguramente de la trituración de alguna planta. Los negros tal vez los obtenían de la quema o de la carbonización pues de madera o de plantas o de cosas que pudieran quemar. Entonces era la forma en la que iban obteniendo los diferentes pigmentos, eso te digo, en combinación con algún elemento graso que les permitiera hacer como esa pasta, hacían ya su tema de la pintura. ¿Dudas? No, mis. Ok, pues entonces sería todo por hoy. Y pues del tema de Mesopotamia, no sé si hay alguna duda o ya queda todo claro. No, sí me queda todo claro. Ya está. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Nos vemos, mis. Cuídate mucho.